¿Cuáles son las características de las hipótesis y de los supuestos? Como les decía anteriormente, no podemos construir una hipótesis o supuesto de la nada. Yo tuve que haber primero leído, por ejemplo, ya cuando estén haciendo su tesis, pues obviamente información que se relacione con su tema. Que se relacione, no del tema, porque entonces ahí sería plagio. Quiere decir que ya hay una investigación y que no la estamos copiando, sino información que ustedes les haya servido o les esté sirviendo de apoyo para entender mejor qué es lo que quieren investigar y cómo lo quieren investigar, ¿sí? Y ya a partir de todo eso que hayan analizado, no solamente en internet, en libros, con expertos, con base en su experiencia laboral, etcétera, pues ahora sí ya proponer algo, una respuesta tentativa, repito, es tentativa porque deja de serlo hasta que termine la investigación, y entonces ahora sí que se pueda plantear, ¿no? Otra cosa, la hipótesis es una afirmación, no es una pregunta. Yo tengo claro que en la primaria, en la secundaria, algunos maestros nos decían, es que la hipótesis se plantea como una pregunta. No, la hipótesis se redacta a partir de una pregunta de investigación que ustedes van a hacer, ¿sí? ¿Que va a salir de dónde? De los objetivos de investigación, ¿sí? Entonces, la hipótesis se redacta afirmando algo, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar. Vamos a hacer un ejemplo aquí junto, en otro color para que... ¿sí? Una hipótesis pudiera ser... Antes yo la redactaba empezando por la idea principal, pero creo que se entiende mejor si yo pongo un if con un condicional. Un condicional es, por ejemplo, si los alumnos que desarrollarán una tesis de grado, licenciatura, estudiaran un año más sobre metodología de la investigación, coma, entonces sería más factible en un 30% que desarrollaran tesis aprobatorias, suponiendo, ¿no? Ajá. Esa sería una hipótesis, porque uno, estoy poniendo números. ¿Ya vieron? O sea, estoy incluyendo alguna propuesta numérica. En tiempo, en porcentajes, en probabilidades, como gusten. Pero siempre tiene que tener una hipótesis, un dato numérico. Si no, no es hipótesis, es supuesto de entrada. Y luego fíjense bien en el sentido de la redacción. ¿Sí? O sea, no está planteado ni como algo en futuro, ni como algo en pasado, ni como algo en presente. O sea, es una redacción que está denotando que es algo que todavía no pasa y que solamente que esté esta condición de si los alumnos realmente tuvieran un año más de cursos sobre metodología, tal vez entonces su porcentaje de tesis aprobatoria sería del 30%. Pero yo eso lo voy a terminar de confirmar hasta que aplique a lo mejor un cuestionario a maestros que dan los cursos de tesis o preguntándole a la universidad si es posible implementar más cursos de este tipo o preguntarle a los alumnos si querrían, porque es otra cosa, querrían llevar un curso más, un año más de metodología antes de hacer su tesis, o sea, ese tipo de cuestiones que me reafirmarían si esto pudiera suceder o no. ¿Ya vieron? Entonces, este es un ejemplo de hipótesis y está hecho como una afirmación. En ningún momento le puse un signo de interrogación ni una palabra auxiliar que, qué, cuándo, cómo, no. Eso lo utilizo para la pregunta. ¿Sí? Ahora, otra característica de hipótesis es que pueda ser testeada, o sea, comprobada, que pueda ser determinada con una experimentación, en este caso con la aplicación de su instrumento. ¿Sí?
Entonces, si yo estoy afirmando que esta parte de los alumnos, por eso les decía, pues tendría yo que preguntar primero, o a lo mejor incluso proponer un curso, ¿no? Armarme un cursito ahí de metodología y proponerlo a la universidad en cuestión y ver cómo funciona, hacer como una prueba piloto. Se puede hacer, ¿no? Entonces, esa es una otra característica que se pueda comprobar de alguna manera, ya sea aplicando instrumento o con un experimento. Si es que el diseño de mi investigación así lo propone, un diseño experimental, descriptivo, en donde yo, aplicando una situación de una simulación, yo pueda saber si mi hipótesis es falsa o verdadera. Y otra característica es que pueda ser confirmada o refutada. Refutado significa rechazado, ¿sí? Entonces, eso es algo bien importante también. No se asusten al final de su investigación si su hipótesis o el supuesto salió falso, ¿eh? No significa que están mal. Bueno, habrá que revisar toda la metodología, pero si salió falsa, si se rechazó, pues es que así fue, o sea, así lo encontraron al final. Entonces, es como decir que quieran cambiar el hecho de que los seres humanos evolucionamos, pues es imposible, porque está súper comprobado. Yo no puedo decir que es falso, ¿sí? Entonces, no porque rechacen una hipótesis significa que su investigación está mal. Nada más es que así resultó y así lo tendrán que incluir en sus conclusiones, ¿no? Debido a que la información analizada y así como comprobada mediante el instrumento de recolección de información arrojó que la hipótesis planteada o las hipótesis planteadas fueron falsas, por lo tanto habrá que continuar investigando o elegir otra línea de investigación. Punto. ¿Sí? Pero toda esa conclusión tiene que estar bien fundamentada, porque si llegan a la sustentación de tesis así como, no, pues fueron falsas mis hipótesis, ¿y por qué? O sea, ¿qué hizo, qué no hizo? O sea, hay que vender también la tesis, ¿no? O sea, de verdad demostrar que chambearon, que leyeron, que aplicaron, que codificaron, que procesaron, porque todo eso va a ser el sustento de por qué su hipótesis fue falsa. ¿Sí? Ok. ¿Cuáles tipos de hipótesis hay? Bueno, existen hipótesis sumamente descriptivas, ¿no? En donde evidentemente vamos a definir características de una variable con base en casos comparables o analizables, o sea, que sea de una teoría, por ejemplo, que yo quiera describir cuál es la mejor forma de aplicar cadena de distribución en la empresa FedEx durante el año 2021 después de la pandemia, ¿no? Entonces, aquí en este tipo de estudios no requiero hipótesis porque no contribuyen a definir cuál fue la forma de trabajar en la investigación, sino simplemente describo, ¿no? O sea, yo propongo una situación caracterizada, ajá, para saber si se va a dar o no se va a dar. Entonces, por ejemplo, las comunidades de tal región representan ciertos niveles de escasez. O sea, yo ahí nada más estoy describiendo, porque si lo pongo hipotéticamente, para empezar, la conjugación del verbo tendría que ser distinta, tendría que ser presentarían, ¿sí? Esta terminación de los verbos se llama pospretérito. El tiempo pospretérito simboliza o significa que algo no ha sucedido. ¿Sí? ¿Quién sabe si suceda? Pero no ha sucedido. Cuando su diseño es descriptivo, como no necesitamos hipótesis, entonces pueden utilizar el verbo en presente, porque nada más están delimitando ciertas características y ya. Y que ya al final que hayan aplicado su instrumento van a confirmar o decir que no tienen estas características, su fenómeno de estudio o su población de estudio o su muestra de la investigación. ¿Sí? Hay hipótesis correlacionales. ¿Se acuerdan del coeficiente de correlación simple y múltiple? ¿Se acuerdan de ese estudio de regresión y todo eso? Bueno, justamente se relacionan con ese tipo de estudios estadísticos, de investigaciones estadísticas, ¿sí? Las hipótesis correlacionales, como su nombre lo dice, establecen relaciones entre variables independientes y dependientes, o sea, X y Y. Si es nada más una X y es una Y, es
correlación simple. Si es varias X y varias Y, son correlación múltiple. ¿Sale? Entonces, todo esto ya lo vieron, me imagino. En estadística o en alguna materia que llevaron numérica con relación a esto, pues se ve. Entonces, las hipótesis se redactan en esa forma, ¿no? Establece esa relación entre dos o más variables que se comportan homogéneamente, o sea, no pueden correlacionar peras con manzanas porque no hay sentido, ¿sí? Tienen que relacionar muestras o poblaciones con el mismo perfil, si no, no van a encontrar nunca relación. Entonces, un ejemplo de hipótesis correlacional pudiera ser este, ¿no? Las comunidades rurales de cierta región tienen mayores índices de escasez híbrida que las de la región Z, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, para hacerla aún más tentativa, pueden cambiar en la conjugación del verbo. Por ejemplo, las comunidades rurales tarará tendrían, ¿no? Para hacerla más tentativa, tendrían mayores índices de escasez hídrica que las de la región de la Araucanía, por ejemplo. ¿Sale? Y simplemente con este verbito, en esa terminación postpretérita, hacen que la redacción sea más tentativa. ¿Sí? O sea, y ya no hay duda de que es algo que todavía no sucede, pero que puede suceder. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? En una tesis podemos utilizar cualquier hipótesis. No por utilizar cualquiera, más bien tiene que dirigirse a su tema, a sus objetivos y al problema de investigación. Eso decide qué tipo de hipótesis va a elegir o qué tipo de supuesto va a redactar. ¿Vale? Gracias. Sí. De nada. Permítame tantito que estoy tomando evidencia de la sesión. Bueno, entonces, hay otra hipótesis que esa se utiliza mucho en diseños explicativos o causales, justamente, en donde la redacción tiene que significar que hay una situación de causa-efecto en las variables que yo estoy investigando. Por ejemplo, si nosotros utilizáramos usáramos intensivamente el suelo de plantaciones forestales en esta región, eso generaría, ¿sí? Acuérdense de la terminación postpretérita para hacerla más tentativa, generaría problemas de escasez hídrica en las comunidades rurales de esa zona, ¿sí? Aquí estoy planteando que el uso intensivo, que es una variable X e independiente y controlable, va a afectar, ¿no? Generando problemas de escasez, que es mi variable dependiente, o Y, ¿sí? A partir de ese uso intensivo. Entonces, aquí estoy planteando en esta redacción, para empezar, una relación de causalidad. Y además también estoy agregando esta terminación en postpretérito para yo establecer que todavía no sé si vaya a pasar, pero de acuerdo a lo que he leído, he analizado y observado en esa región, es posible que se generen problemas si se abusa de este suelo. ¿Sí? Esa es una hipótesis causal. ¿Ya vieron? ¿Sí? Ok. Una Siguiente. muy similar sería Dígame, Jorge. de la baja de agua en la presa de Valle de Bravo, ¿no? Que ¿Cómo? lo que lo causa es las represas que están haciendo antes Ok. de la llegada principal a la presa. Esa Pero es igual, es causalidad, ¿no? cuidado con la redacción. O sea, sí entiendo el sentido. Ajá, sí, más buena. Sí, exacto, pero ajá, Ajá. exacto. Sí, sí, sería una hipótesis Sí, de es algo así causalidad. muy similar, pues, porque Similar, a lo que exacto. voy que es de causa, lo que está Ajá. causando que la Ujú. presa no se llene. Entonces, Ah, su ok. redacción podría ser así, ¿no? O sea,
de acuerdo a lo visto en la presa de Valle de Bravo, lo que ha causado su, no sé, ¿cuál sería lo correcto? Ahí ayúdame, su escasez de agua. Poca recolección de agua, ¿no? Ok, su poca recolección de agua sería la creación de represas adicionales en la zona. Ahí está. ¿No? Entonces ya está Sí. estableciendo ahí la relación de causalidad a partir de una estructura hipotética. ¿Sí? Fíjense que algo que bueno que lo menciona Jorge, no se complica en la vida, en cada etapa de la investigación. O sea, al no complicarse me refiero a redactar lo que se necesita en cada etapa. Por ejemplo, si lo que quieren hacer es una hipótesis de causalidad, pues empiecen con eso, a redactarlo, ¿no? La causa de sería bla, 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 ¿no? Si voy a hacer una hipótesis correlacional, sería, ok, la relación que existiría entre bla, bla, pero ya vieron, o sea, yo estoy utilizando palabras propias de cada etapa que estoy haciendo. No sé si me explico. O sea, no me pongo a inventar palabras y así para que se escuche más bonito o se lea más completa mi investigación, inventando palabras que no tienen nada que ver con la redacción de mis hipótesis o con la redacción de mis objetivos o con la redacción de mi problema. O sea, váyanse a lo que les pide cada sección de la investigación, utilizando las palabras propias que se recomiendan utilizar en cada etapa, para que no se compliquen y no confundan palabras. ¿Sí? Consejos. Los términos y variables descritos deben ser claros. Por eso les decía que en la tarea primero, a ver, ¿de qué variables van a ser integradas en mis hipótesis o qué variables voy a integrar en mis supuestos? Las escribo. Ya. Ahora, ya que las tengo, ahora sí empiezo a redactar mis hipótesis o mis supuestos. Porque si no los tienen bien identificados, es muy complicado armar una hipótesis o un supuesto. Se vuelve confuso. Hay que identificar primero las variables que construyen la hipótesis. Recuerden, una variable es algo que cambia. ¿Sí? Si no cambia, no es variable. Ajá. Las hipótesis deben ser objetivas y no llevar a juicios de valor. Esto es bien importante porque luego, por ejemplo, ¿no? Igual, a veces los ingenieros, por ser ingenieros, tienden a armar supuestos o hipótesis que favorecen la ingeniería y los licenciados que favorecen la licenciatura. Ahí están, aparte de que están sesgando la investigación, sesgo significa contaminación de información, están manipulándola y están afectándola, están afectando su confiabilidad. Entonces, no se metan en camisa de 11 varas al establecer hipótesis en donde ustedes estén manipulando la redacción. Por ejemplo, una hipótesis manipulada podría ser sí se obtendrían, así, afirmando, sí se obtendrían mejores niveles de productividad con la contratación de mayor personal. Ahí es una hipótesis súper manipulada, porque ni siquiera están plantándola como algo que va a pasar. Ya están afirmando desde el principio que sí va a pasar. Ahí está mal. Ahí está manipulada. No se puede. ¿Sí? Es cuando preguntan, ¿sí me da permiso? No, pues sí. Pues sí le tengo que contestar que sí, porque si no, ¿qué? ¿Sí me explicó? O sea, eso es bien importante de redactar, ¿vale? Por ejemplo, se los voy a hacer más grande para que lo podamos leer mejor. Un segundito. Un ejemplo de hipótesis correlacional. Personas de China occidental y sectores rurales tendrán más familias tradicionales y valores asociados al género que personas de áreas orientales y urbanas del país. Estoy comparando dos poblaciones, las del China occidental y sectores rurales ¿sí? Con las áreas orientales y las urbanas. ¿Ya vieron por qué es correlación? Es solamente relación entre dos. ¿Ya vieron? ¿Sí? Ahora, la hipótesis planteada por los autores incluye dos variables dependientes en función de una independiente. Al estar planteada como un único enunciado, no nos facilita determinar si la relación entre la variable independiente y las dos variables dependientes se pondrán a prueba en conjunto o en separado.
Dividir la hipótesis en unidades más básicas que tengan sentido facilitará el diseño experimental. En este caso, podríamos plantear dos hipótesis. Una, en China occidental y sectores rurales se encontrarán más familias tradicionales que en áreas orientales y urbanas del país. Aquí es una, pero la partí, esta grandota, fue mucho choro, no la entiendo. Entonces vamos a partirla, ¿sí? O pueden poner, personas de China occidental y sectores rurales tendrán más valores asociados al género que personas de áreas orientales y urbanas. En este caso no son hipótesis, son supuestos, porque no vienen números. ¿Ya vieron? Solamente que dijera, por ejemplo, ¿no? 15 personas de China occidental y sectores rurales tendrán más valores asociados al género que 15 personas de área oriental y urbana, sería hipótesis. Porque ya metí números. ¿Sale? ¿Sí me explico por qué es correlacional y me explico por qué es supuesto? Sí, sí se explica. Ok, perfecto. Ahora vamos con lo siguiente. Un ejemplo de hipótesis causal. En este estudio ponemos a prueba la hipótesis que el estrechamiento de arroyos de agua causada por deforestación ribereña lleva a un declive significativo de la habilidad de los ecosistemas para procesar polución acuática. Aunque esta hipótesis puede parecer compleja, apunta directamente a una causa, que es el estrechamiento de los ríos, o sea, mi variable X, y a un efecto declive en la habilidad para procesar polución acuática, que es mi variable Y, con una direccionalidad explícita. Esto de explícito es lo que les digo, que no se complique en la vida al escribir. Escriban palabras que signifiquen correlación, que signifiquen causalidad, que se utilicen para redactar objetivos, que se utilizan para redactar problema. No metan palabras complicadas, ¿sí? Una tesis no tiene por qué ser complicada, al contrario. Entre más sencilla, es más fácil de entender y de aprovechar. ¿Cuántas veces se han topado con tesis que las lees, las empiezas a leer y ya te dormiste? Ay, no la entiendo, está súper compleja. No, háganla sencillita para que sea interesante, ¿sí? Entonces, este tipo de hipótesis tendría que utilizarse en un diseño de corte experimental o también llamado causal, así se llama el diseño. Ya lo vimos la clase pasada, ¿sí? Otro ejemplo, ¿sí? Aquí destaca la importancia de ser operacionales, es decir, en toda la investigación siempre hay que ser operacional, o sea, explícitos, claros, objetivos, eso es ser operacional, medible, si no, no es operacional, ¿ok? Por ejemplo, hay un artículo, Motivation, Autonomy, Support and Mathematics Performance, a Structural Equation Analysis, de estos autores, en donde proponen varias hipótesis de trabajo que proponen efectos de cuatro variables independientes. Una fue motivación intrínseca, otra fue regulación externa del estudiante, al estudiante, autopercepción de habilidades matemáticas del estudiante e incentivo a la autonomía en la sala de clases, sobre una única variable dependiente que fue desempeño matemático, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, hay dos hipótesis, que es la motivación intrínseca del estudiante afecta positivamente al desempeño matemático, ¿no? Perdón, el desempeño matemático. Otra hipótesis puede ser, regulación externa al estudiante afecta negativamente el desempeño matemático. Si la quieren hacer más tentativa, ok. Motivación intrínseca del estudiante afectaría positivamente el desempeño matemático. ¿La quieren hacer más tentativa? Regulación externa del estudiante afectaría negativamente el desempeño matemático, ¿sí? Otra hipótesis, autopercepción de habilidades matemáticas del estudiante afectaría positivamente el desempeño matemático. O la siguiente, incentivo a la autonomía en la sala de clases afectaría positivamente el desempeño matemático. Y finalmente, incentivo a la autonomía en la sala de clases afectaría significativamente el desempeño matemático a través de la autopercepción de habilidades matemáticas del estudiante. Todas estas hipótesis salieron de este artículo, ¿sale? Pero en su caso, yo nada más les pido 4, una general y 3 específicas.
¿sí? Todas las variables de este ejemplo requieren de un proceso de definición operacional. O sea, yo no puedo decir, a ver, sí está padre, se escucha bien bonito, motivación intrínseca, pero ¿qué es eso? ¿No? O sea, motivación intrínseca, entendámosla como la suma de los puntos asignados a 3 preguntas hechas a estudiantes. ¿Cuáles? 1, 2, 3, lo que hayan dicho, las preguntas. ¿Sí? O sea, sí pueden poner este tipo de palabritas, ¿no? Así muy domingueras, siempre y cuando sepan qué significa y lo puedan explicar en la investigación. Si no, no están siendo operacionales. Porque acuérdense que una de las características de una tesis es que no solamente el investigador la entienda, sino también las personas que la lean, y no todas las personas son ingenieros, son mercadólogos, son administradores. Hay personas que van a leer su tesis y a lo mejor son diseñadores, o son historiadores, o son pedagogos, son psicólogos, ¿no? Entonces, cuando ellos lean motivación intrínseca, caray, bueno, me voy a mi marco teórico y el tesista dijo, motivación intrínseca, entiéndase por bla, 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 bla. Ya entendí qué es motivación intrínseca. Eso es ser operacional. ¿Sale? Continuemos. Otros consejitos. Una vez que hayan planteado las hipótesis o los supuestos, respondan a las siguientes preguntas. ¿Cuántas y cuáles variables involucra? Acuérdense de no hacer hipótesis muy largas que contengan más de una hipótesis en la misma. Hay que separarlas, hay que estar claritos en que solamente sea una general y de ahí salgan las 3 específicas. ¿Sí? Luego, es una hipótesis descriptiva, correlacional o de causalidad. Si es una hipótesis correlacional o de causalidad, ¿cuáles son las variables independientes y cuáles son las dependientes? ¿Sí? Y otra pregunta es, ¿tiene direccionalidad? Es decir, ¿ayuda a la investigación para aclarar el problema, para aclarar los objetivos y resolver el problema de investigación? Eso es direccionalidad. Porque luego ponen hipótesis y supuestos que ni al caso con el tema, ni al caso con el problema, ni al caso con los objetivos, o sea, no tienen ni pies ni cabeza. O sea, ¿quién sabe dónde salieron? Todo tiene que estar congruente metodológicamente, si no, pierde valor la investigación. Aquí tienen mucho cuidado, por favor. Más consejos. Si tienen problemas para identificar el tipo de hipótesis o supuestos que van a plantear, busquen algunos de estos indicadores. 1. El enunciado indica que una variable es mayor o menor, más o menos, bajo diferentes condiciones, o que existe diferencia o no existe diferencia entre tratamientos experimentales. Es muy probable que entonces estén frente a hipótesis correlacionales de tipo comparativo. O sea, cuando no podamos comprobar la hipótesis que estoy planteando, entonces a lo mejor lo que tengo que hacer es redactarla comparándola con otra situación del mismo corte o con otro grupo de observaciones o de individuos similares, homogéneos. Si no, está perdiendo sentido. ¿Sí? Otra, si la hipótesis indica que 2 o más variables se relacionan, o sea, correlacional, ¿sí? Entonces, estamos hablando de hipótesis de este tipo y por lo tanto, es frecuente ver enunciados con palabritas como a mayor variable de A, mayor variable de B. O sea, ocupar este tipo de frases cuando quieran hacer una hipótesis correlacional. A medida que la variable A disminuye, también la B, o aumenta la B, por ejemplo, ¿no? O sea, este tipo de frases indican que su hipótesis es correlacional. Si, por ejemplo, existen palabras como causa, explica, determina, produce, entonces, ¿qué tipo de hipótesis es? ¿Cuál sería? Estas palabritas, ¿qué Causalidad. significan? Exacto, exacto. ¿Sí? Si la hipótesis nos entrega valores estimados o no establece relaciones entre variables, de seguro se trata de una hipótesis descriptiva. Acuérdense, la descriptiva es cuando yo no puedo indicar o que hay correlación o que una causa a otra, sino nada más estoy describiendo. Punto. Estoy delimitando aspectos de una situación de estudio o de una empresa o de un proceso, pero no estoy afirmando que puede haber una relación o que puede haber una causalidad. Punto. ¿Sí? ¿Ok? Ahora tengan mucho cuidado porque ustedes no pueden
Redactar hipótesis correlacionales si su diseño fue descriptivo. Ahí ya no hay congruencia, abusados. Todo tiene que estar relacionado. Si ustedes dijeron que su diseño era descriptivo, no puede haber una redacción que implique correlación o que implique causalidad. Si no, está mal la hipótesis. Y para empezar, no sería hipótesis, sería supuesto. ¿Sí? Recordemos que la hipótesis es una herramienta para que ustedes puedan simplificar los objetivos que plantearon y podamos resolver el problema, si es que esa es la línea, o podamos mejorarlo, o podamos continuarlo, ¿no? Pero sirve para eso, ¿ok? Una buena hipótesis les va a facilitar elegir la metodología más adecuada, ya sea si va a ser un diseño exploratorio, un diseño descriptivo, un diseño correlacional, un diseño causal, ¿sí? Identifiquen el tipo de hipótesis que plantean, cualquiera de los tres. Saber si están haciendo una comparación, una correlación o identificando causa-efecto. Si es una predicción clara, concreta y concisa. Si su pregunta de investigación es muy amplia o abierta, planteen hipótesis que les ayuden a aterrizar la problemática o conceptos abordables con los que puedan trabajar. Entonces, por favor, analicen todos estos puntos en sus hipótesis o supuestos que vayan a entregar en la tarea que contengan estas características para que no sean muy ambiguas. Ambiguo significa en investigación que puede tener diferentes comprensiones, diferentes acepciones y que no se sabe qué onda. O sea, a veces las mujeres somos sumamente ambiguas, ¿no? O sea, no sabemos lo que queremos a veces. También los hombres, pero eso es ser ambiguo, ¿sí? No tener claridad en lo que quiero, ¿ok? Esas fueron las referencias que se utilizaron para esta información. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Comentario? No. No, Jorge, perfecto. Voy a reiniciar la sesión porque me quedan no más de 6 minutos. Nos reconectamos, por favor. Gracias.